Y bueno, quiero compartir pantalla para recordarles a todos que estamos iniciando hoy. Entonces, esta charla de hoy, este es un ciclo de conferencias en línea gratuito que se llama Cuidando nuestras relaciones en tiempos de cuarentena. Y hoy está con nosotros Consuelo Aponte, quien ahorita ya presentaremos más detalladamente. Y el compartir de hoy es la conciencia de lo que sí puedes cambiar, estrategias para afrontar la cuarentena y salir fortalecido o fortalecida. Es un ciclo de charlas que organizamos desde Casa Latina, el Círculo de Educación, y hoy tenemos pues entonces a Consuelo Aponte con nosotros. Voy a dejar de compartir pantalla para que me puedan ver. Entonces, mi nombre es Beatriz Arjona, soy una de las integrantes de Casa Latina del Círculo de Educación. Quiero presentar también a Guru Jivan, que está aquí con nosotros y es la coequipera del Círculo de Educación, con quienes estamos pues gestando esta iniciativa para sembrar esta semilla de cómo cuidarnos en tiempos de cuarentena. Guru, si quieres saludar a los participantes. Bueno, ya está todo dicho, solo bienvenidos, bienvenidas y que tengamos un lindo compartir en esta tarde, desde Chile, aquí conectando. Desde Chile. Yo me estoy conectando desde la Villa Ecológica Proyecto Gaia en Santa Sofía, Boyacá, Colombia, donde además tuve la oportunidad de conocer a Consuelo. Nos conocimos el año pasado cuando ella vino a un taller de comunicación no violenta que Hace organizamos ya aquí. como 2 años, Beatriz. ¿Ya dos? Sí, señora, o más. ¡Ay, claro! Claro, ya dos Sí. años. Y la facilitadora de ese taller fue Camila Reyes, quien estará con nosotros dentro de 15 días. Además, va a ser muy hermoso seguirnos conectando con ella. Bueno, entonces vamos a pedirles a todos, vamos a mantener siempre el teléfono silenciado, el micrófono silenciado. Si alguno en algún momento lo olvida, pues yo voy a silenciarlos, o Guru también tiene la posibilidad de silenciarlos, porque si acaso se nos olvida, pues vamos a tener ruiditos que interferirían en pues en el desarrollo del proceso, ¿cierto? Entonces, pues así, es un gran honor para mí presentar a Consuelo. Como les dije, pues nos conocimos aquí en la Villa Ecológica Proyecto Gaia hace 2 años, cuando ella vino a un taller de comunicación no violenta. Y luego pues hemos tenido la oportunidad de compartir así un poco en el camino, me ha hospedado en su casa, hemos intercambiado así también momentos muy bonitos. Y voy a leer un poquito más de la historia como de la hoja de vida de Consuelo para que pues todos lo conozcamos un poco más quién es esta invitada de honor que tenemos hoy. Consuelo es psicóloga, egresada de la Universidad de los Andes de Bogotá, con formación en terapia familiar sistémica, constelaciones familiares, análisis junguiano, análisis bioenergético, psicodrama y terapia gestal. Tiene más de 35 años de experiencia en psicoterapia individual con adultos, terapias de pareja y de familia y en consulta privada. Ha prestado apoyo terapéutico a víctimas de violencia sexual, de maltrato físico y emocional. Ha facilitado grupos terapéuticos con jóvenes, mujeres, parejas y adultos. Y ha prestado apoyo a procesos de autocuidado y prevención en salud a personas sanas y en condiciones de salud crónicas. Tiene experiencia en dirección de proyectos sociales en varias ciudades de Colombia, ejecutados con recursos de cooperación del Sistema de Naciones Unidas, dirigidos al desarrollo de investigación y fortalecimiento de comunidades en condiciones de vulnerabilidad. Tiene experiencia como docente y supervisora de prácticas en la Maestría de Psicología Clínica y de Familia de la Universidad de Santo Tomás, en la especialización en terapia de pareja de la Universidad de los Andes y en la especialización de Psicología Médica y de la Salud de la Universidad del Bosque. Así que honrando, María Consuelo, así esta maravillosa aceptación que hiciste a la invitación, honrando a todos y cada uno de ustedes que recibieron esta invitación y sintieron el llamado de estar hoy aquí, conversando y dejándonos guiar de la mano de María Consuelo para entrar en esta exploración y en este regalo que nos trae María Consuelo para cambiar las estrategias y afrontar la cuarentena y poder salir fortalecidos.
Así que sin más, Consuelo, pues estamos en tus manos y aquí estamos Guru y yo listos a ayudarte en cualquier situación técnica o cosa que necesites. Bueno, Adelante. muchas gracias, Beatriz, por la invitación. Y pues me parece muy rico tener la oportunidad de compartir cosas para conversar con ustedes y compartir también desde su experiencia, dado que esta metodología que usa Beatriz no es solamente la ponencia en Zoom, sino el poder trabajar en grupitos y todo para que todos compartamos de lo que ha sido esta dura experiencia para todos. Entonces, a ver, quisiera arrancar como por ubicarnos, aunque todos estamos viviendo algo muy parecido, darnos cuenta de qué fue lo que pasó de un día para otro. O sea, es como si, creo que aquí hay gente de múltiples edades, pero yo probablemente sea de las más viejitas, pero creo que ninguno nos habíamos imaginado que pudiéramos vivir algo como lo que estamos viviendo. Seguramente si lo hubiéramos visto o lo vimos en alguna película de ficción, diríamos, uy, la gente cómo inventa cosas locas, ¿no? Y lo veríamos como tan allá, tan lejos de nuestra realidad cotidiana, que la verdad creo que nos cogió completamente fuera de base. Y sí es una situación que la podríamos considerar de crisis, puesto que primero hay una amenaza vital real, o sea, la amenaza, no todo el mundo a quien se contamine el coronavirus se va a morir, eso lo sabemos, las estadísticas, todo, es una minoría, pero es una amenaza vital de todas maneras. Y segundo, fruto del aislamiento, de todas las medidas de prevención que tenemos que tener, pues nos cambió la vida, repito, de un día para otro, sin que nadie nos pudiera como preparar, como decir, mira, esto puede pasar. No, cero. De un día para otro, cuando empezó el simulacro, fue que la vida era una ayer y hoy empezó a ser otra, lo cual obviamente nos saca de nuestra zona de confort. Y eso genera la vivencia de una amenaza, repito, no solamente por la amenaza del virus, sino porque todo lo que era nuestra vida cambió. La forma de relacionarnos hoy es otra, o sea, recibir un abracito, misión imposible. Las relaciones de trabajo cambiaron, todo es virtual y uno se redujo al espacio de su vivienda y pare de contar. No hay la posibilidad de salir a tomar un café con nadie, con la familia, repito, se ve uno virtualmente, pero no hay la posibilidad de ese compartir rico, de que hagamos un almuerzo, de que salgamos juntos. Eso murió de un día para otro. Las labores del hogar, que muchos teníamos gente que nos ayude, que nos dé una manito, aunque sea la lavandería de la esquina para mandar a lavar la ropa, lo que sea, que uno tuviera de posibles ayudas, todo eso cambió, cerró, desapareció en un momento. Entonces, ese cambio tan abrupto configura una crisis, y como cualquier crisis en la vida, al tiempo que es difícil de manejar, también es una oportunidad enorme de cambio, de transformación, de evolución, de aprendizaje. Entonces, creo que frente a esto lo que nos queda es mirar, bueno, primero, cómo utilizamos nuestros recursos para enfrentarla de la mejor forma posible, pero además, ojalá crecer en el intento y no salir iguales o peor, sino crecer en este momento crítico. Entonces, a ver, el ser humano, nosotros somos seres multidimensionales. Tenemos una dimensión física, otra emocional, otra mental, otra espiritual, otra existencial, otra relacional, y son como áreas o dimensiones que se entretejen unas con las otras, no son como cajoncitos aislados, sino que son áreas que se traslapan y se alimentan y se conectan mutuamente. Entonces, si miramos hasta este momento, yo diría que fruto de lo que es la amenaza, que es un virus, lo que más hemos recibido hasta el momento son como las recomendaciones de cómo mantener el estado físico, de cómo alimentarnos bien, de cómo todos los protocolos de limpieza, de cuidado, de desinfección, porque eso es prioritario para la vida y para parar la contaminación de la pandemia, etcétera. Todo eso es importantísimo, pero digamos que lo que yo he visto es que a lo emocional, últimamente he visto más, pero a lo emocional no le hemos parado tantas bolas, porque pues lo otro primero era más urgente,
Y usualmente lo emocional lo dejamos un poco como ciudadano de segunda categoría, reconozcamos la realidad. Entonces, por eso me pareció importante como retomar ese tema de lo emocional y lo mental para mirar, hola, cómo fortalecernos en eso, para mejorar de la mejor manera posible esta situación, que además tiene una característica que la hace aún más difícil, que es una crisis puede ser, por ejemplo, desatada por una quiebra, por una muerte de alguien, por una pérdida del trabajo, etcétera, y suelen ser eventos puntuales que tenemos que abordar a lo largo del tiempo sus consecuencias, sí. Pero esto primero es una cosa generalizada a nivel mundial y segundo es algo que va a durar mucho tiempo, porque lo que ya estamos viendo es que, por ejemplo, la compañera que nos hablaba, que no me acuerdo el nombre, que ya en Francia hoy es el primer día que logran salir, pues igual hay todo el riesgo de que si vuelve algún pico de contaminación, nos vuelvan a encerrar. Entonces es una cosa bien compleja y difícil de manejar. Entonces miremos eso mismo desde lo psicológico. ¿Qué implica para nuestra psiquis de seres humanos enfrentar esta situación donde, repito, hay una amenaza de muerte? Pues posible amenaza de muerte. Hay un cambio total de nuestras rutinas y esquemas de vida cotidiana. Pero además hay muchas incertidumbres, muchísimas, porque no sabemos cuándo vamos a retomar nuestra vida como la teníamos antes. No sabemos cuándo y cómo vamos a retornar a nuestros trabajos, cuándo los chicos van a volver a los colegios, a las universidades. No sabemos si nos vamos a enfermar. No tenemos ni idea y cruzamos los dedos para que ninguno de nuestros seres amados, cercanos o aún amigos les toque estar enfermos y de pronto hasta morir por la pandemia. O sea, todo eso son cosas totalmente inciertas. Entonces, eso genera un estado de amenaza generalizado y continuo en el tiempo que obviamente nos conecta con el miedo. Es natural que cuando un ser humano se siente amenazado por cualquier tipo de amenaza, se detone automáticamente el miedo. ¿Y qué pasa cuando naturalmente se detona nuestro miedo? Pues obviamente es porque necesitamos protegernos de algo y se detonan nuestros mecanismos tanto de defensa como o los de huida. Entonces, en la medida que esos mecanismos, por reacción natural de nuestro organismo, se activan, nos alejamos un poco de lo que es nuestra parte amorosa. Es como si nos sintonizáramos en AM o en FM. Si yo busco una emisora de AM en FM, no la voy a encontrar. Entonces, el estar sintonizados emocionalmente en el miedo nos aísla, nos aleja de toda nuestra capacidad amorosa, de nuestra posibilidad de ser empáticos, de nuestra posibilidad de vibrar con la compasión. Son como dos cosas que no conviven fácilmente en simultáneo. Entonces, ¿qué pasa cuando estamos sintonizados en el miedo y nos alejamos de la posibilidad de ser empáticos, de ser compasivos? Obviamente se pueden detonar elementos que no son tan agradables nuestros, como el ponernos irascibles, como el ponernos, el estar furiosos por cosas elementales, el ponernos prevenidos, el ponernos tristes, aislarnos. Todo eso puede pasar y obviamente esos son aspectos nuestros que se detonan por la misma situación, pero que al tiempo hacen que nos generan más dificultad para enfrentar la misma situación ya compleja que de hecho estamos enfrentando. Entonces, eso nos podría complicar un poco más la vida. Otro aspecto que quiero mencionar antes de entrar ya en materia es que si bien la pandemia es una crisis mundial generalizada, obviamente con diferencias temporales, de intensidad de lo que está pasando en cada país, de número de muertos, etcétera, es una cosa muy generalizada. De todas maneras, cada uno de nosotros lo vivimos desde lo que somos como seres individuales y únicos. Cada uno con los recursos que tenemos, cada uno desde nuestra propia historia, cada uno con lo que podemos actuar, pensar, sentir, etc. Entonces es bastante iluso que pensemos en algún momento que es que, o nos molestemos, porque fulano reacciona de una manera y es el colmo que diga tal cosa o que no haga tal otra. Respetemos y entendamos que cada uno tiene su forma única
de enfrentar una crisis y de percibir y de actuar frente a esa crisis. Entonces, ese es un primer punto que creo que es clave tener en cuenta, incluso con nosotros mismos, de ser como compasivos y decir, bueno, esa soy yo reacciono y funciono así, miremos qué puedo hacer, pero no de exigirnos cosas que no están como en nuestra naturaleza, digámoslo así. Entonces, ya para ir entrando en materia, quisiera, para hablar específicamente sobre el bienestar emocional y mental, quisiera partir de una frase de un psiquiatra, es un psiquiatra de niños y adolescentes, americano, que se llama Edgar Jackson. Y la frase me parece maravillosa para este momento. ¿Por qué? Dice lo siguiente, dice, más importante que lo que la vida te hace, es lo que tú haces con lo que la vida te hace. ¿Y por qué me parece maravillosa para este momento? Porque creo que nos confronta con nuestro propio poder y con la posibilidad de decidir libre y autónomamente yo qué diablos voy a hacer con esta prueba que la vida me pone. Y cómo me armo de ese poder y me empodero para ver qué voy a hacer. No es ponernos en el rol de víctima, de pobrecitos, ¿por qué nos tocó en el siglo XXI a nosotros esto? Es que es un castigo del cielo, es que, y entonces ahí me quedo yo de víctima y me fregué. Esto es poder de verdad conectar nuestros propios poderes internos para decir libremente qué voy a hacer con esto. Entonces, con esa frase en la cabecita, voy a empezar a nombrar 8 estrategias que yo las pensé y para mí, pues creo que pueden ser muy útiles. Espero que para ustedes lo sean. Esto no es ninguna verdad revelada ni nada por el estilo, sino cosas que desde mi experiencia personal y profesional creo que pueden ser muy útiles en momentos como este, que repito, creo que nos pusieron la vida en jaque. Entonces, creo que si uno las practica, no solamente las deja en la cabecita, sino que las pone en práctica, pueden ser muy útiles. Entonces, lo primero es, acepta con humildad que no tienes el control de nada. O sea, nosotros a veces nos comemos el cuento de que como somos de ejecutivos, que yo me puse una meta, un objetivo y trabajé y lo logré y llegué allá. ¡Qué maravilla! Aplausos y eso nos pasa a todos y es cierto, podemos lograr cosas y muy chévere y uno es responsable de planear en su vida y de dirigirse a objetivos y de premiarse cuando los logra, etc. Pero de alguna manera tenemos que ser humildes para entender que sí, nosotros hicimos nuestro mejor esfuerzo, pero lo que logramos no dependió solo de nosotros. De alguna manera el mundo externo confabuló a favor de ese objetivo que teníamos, pero nosotros no controlamos la vida, no controlamos el contexto, no controlamos, escasamente a veces nos controlamos a nosotros mismos. Porque ¿cuántas veces nos ha pasado que decimos, no, y me preparo, y es que yo tengo que hablar con fulanito para decirle esto que yo pienso, pero no quiero pelear, pero entonces le quiero decir tal cosa, tal, y llego y enfrento al fulanito y o me quedé muda y no dije nada, o dije otra cosa completamente distinta a la que yo misma había preparado. Entonces, no nos controlamos, o sea, sí es importante hacernos cargo de lo que hacemos, pensamos, sentimos, pero no nos comamos el cuento del control. Y eso, en la medida que lo aceptemos, creo que de alguna manera alivia la tensión ya natural de vivir una situación tan complicada como la que estamos viviendo. Porque nos pone en el terreno de lo real, o sea, el mundo no depende de mí. Lo que pase con el coronavirus no depende de mí. Hay cosas que yo sí voy a poder hacer y ahorita las vamos a ver, pero yo no controlo nada. El otro punto, la segunda estrategia, es vive centrado en el aquí y el ahora con conciencia del presente. Eso que suena tan martillado del aquí y el ahora y vive en el presente y no sé cuántas, no es tan sencillo porque implica distintas cosas que quiero mencionar una por una. La primera es vivir en el presente, en el aquí y el ahora, implica estar conectado con mi cuerpo. ¿Por qué? Porque mi cuerpo es el radar que la vida me dio para yo detectar y saber e identificar qué pasa conmigo en la vida. Entonces, por ejemplo, si yo estoy rendida, pero no le hago caso a mi cuerpo y sigo trabajando como una loca porque es que tengo que no sé qué, yo estoy negando la información que mi cuerpo me está dando. Entonces, no estoy conectada con el presente.
Y eso me puede hacer daño en algún momento. Lo segundo es conectar con las emociones, que es, me devuelvo, primero con el pensamiento. No es que lo otro no sea importante, pero primero con el pensamiento, ¿por qué? Porque depende de mi flujo de pensamientos. Eso va a detonar emociones. Entonces, si yo soy consciente de qué pienso, por ejemplo, es muy distinto mantener un flujo de pensamientos negativos, catastróficos, esto el mundo se va a acabar, es que ya llegó, mejor dicho, lo último, no vamos a sobrevivir, todos nos vamos a morir. A decir un minuto, sí, esto está siendo bien complicado, pero a ver, hay esperanza, el sol todavía sale, yo tengo alimento, tengo una casa linda, un lugar bonito donde pasar la cuarentena, o sea, agradezco por lo que tengo. Son dos flujos de pensamientos que definitivamente movilizan emociones muy distintas. Entonces, me acuerdo que había un paciente que me decía, Consuelo, pero es que a mí se me piensan los pensamientos, ¿yo qué hago? Sí, de acuerdo, los pensamientos le llegan a uno. Uno muchas veces ni los elige, pero lo importante es darse uno cuenta qué pensamientos estoy retroalimentando para irlos agrandando y dándoles manivela y que se vuelvan mi forma estructurada y habitual de pensar. Eso es muy distinto. A todos nos puede aparecer un pensamiento catastrófico en un momento dado, pero si yo no me quedaba alimentándolo, no pasa mucho, pasó y se fue, como el río que se llevó la hojita. Entonces, conciencia del cuerpo, conciencia de los pensamientos, conciencia de los sentimientos, eso es clave, porque es importantísimo darme cuenta qué estoy sintiendo. Si yo, por ejemplo, siento rabia porque algo me molestó, algo me está haciendo daño, y yo lo que hago es llorar, pues ni yo estoy siendo clara con qué es lo que está pasando, ni los otros van a tener una claridad de qué es lo que me sucede para poder de alguna manera ayudar. Entonces, es bien importante tener conciencia de eso. Y lo último es conciencia de lo que hago y digo y el impacto que eso tiene en los demás. ¿Por qué? Porque ya no solamente yo, sino eso que yo hago y digo, cómo afecta a los otros. Y tengo que tener conciencia de eso. No es el cuento de que como yo soy así, pues que me aguanten. No. Tengo que tener conciencia de qué está pasando conmigo y el efecto que eso tiene en los otros. Para tener esa conciencia en el presente, hay una herramienta que es clave y que yo siempre lo menciono porque me parece que es, yo digo, el mejor ansiolítico que tenemos en la vida, que primero nos acompaña todo el tiempo, segundo es gratis y tercero, estamos en pleno control de ese ansiolítico, es la respiración. La respiración, en la medida que la manejemos, seamos conscientes de la respiración. Y pongo el ejemplo, si yo estoy en un momento de ansiedad, de angustia, de lo que sea, y empiezo a respirar lento y profundo, poniendo toda mi atención en cómo entra el aire, incluso lo puedo pausar y retener unos 4 o 5 segundos, y después lo boto lentamente. Ese solo ritmo y atención centrada en la respiración va a empezar a bajar mi ritmo de pensamientos acelerados, locos, desaforados, catastróficos. Va a bajar la emoción que esté en ese momento así exacerbada y va a ayudar a que mi cuerpo también se relaje y yo pueda hacerme cargo de qué voy a hacer, por ejemplo, con lo que está sucediendo en ese momento, con el flujo emocional que tengo en ese momento en mi cuerpo, etc. Para eso, además de la respiración, hay una técnica bastante moderna, pero que me parece magistral, que es el mindfulness. Si ustedes se encuentran por internet, en todas partes hay ahora sesiones, cursos de todo de mindfulness, que es atención plena. Es simplemente ser consciente de qué pasa con mi respiración, con mi cuerpo, con mis pensamientos, con mis emociones, sin juzgar absolutamente nada. Ni siquiera decir, esta es buena, esta es mala, esta me gusta. No, nada, es observe. Y eso nomás, ese observar sin juzgar, también tranquiliza y calma. Bueno, esa era la segunda estrategia. Vamos a la tercera, que es, aplica tu sabiduría para diferenciar lo que sí puedes cambiar de lo que definitivamente no está en tus manos cambiar. Pongo el ejemplo con el coronavirus.
en nuestras manos, a no ser que aquí haya un científico que trabaje con la parte de vacunas o cosas de esas, pero en nuestras manos en general de la población común y corriente, no hay ninguna posibilidad de que tranquemos la pandemia, de que hagamos cosas a nivel macro para que el curso de ese proceso se transforme o para que la macroeconomía cambie o va a ser un caos económico, cierto, y nos tocará enfrentarlo. Pero en nuestras manos no está cambiar eso. ¿Qué sí está cambiar? Por ejemplo, seguir todos los protocolos cuando tengamos que salir a la calle para no contaminarnos y no contaminar a nuestros seres queridos que conviven con nosotros. No ir a visitar a las personas ancianas simplemente porque es que necesito ver a mi mamá y no importa si la pongo en riesgo de llevarle el virus, así me desinfecto, lo que sea. Entonces, son cosas que sí están en nuestras manos cuidar y que tienen un impacto además en los seres que conviven con nosotros. Otra cosa que está en nuestras manos, manejar nuestras emociones y hacer una convivencia rica con los que nos tocó compartir la cuarentena. Eso está 100% en nuestras manos. Entonces debemos no preocuparnos por lo que no está en nuestras manos, sino ocuparnos de lo que sí está en nuestras manos y que además tiene un impacto positivo en los seres que queremos. Y la cuarta que quisiera mencionar en este momento, antes de ir a hacer el primer compartir, es acepta que todos tus sentimientos son válidos y todos tienen una función vital. O sea, habrá unos sentimientos que son agradables de sentir, como la alegría, el amor, la felicidad, todo eso, pero hay otros que no son agradables, pero tienen una función fundamental, el miedo, la rabia, la tristeza, y son importantísimos. Por ejemplo, si no nos diera miedo ahora, pues no seguiríamos ninguna de las estrategias de autocuidado, porque ¿a mí qué me importa? No, cuando yo tomo conciencia de que es que me puedo infectar y me puedo morir, eso me moviliza un miedo que me lleva a racionalmente decir, a ver, ¿cómo me puedo proteger? La tristeza igual, la tristeza nos reporta, oiga, algo que para usted es muy importante, como que lo está perdiendo o lo perdió. Y aparece la tristeza. Por ejemplo, en una relación, si yo digo, ay no, yo me siento, antes me sentía feliz cuando estaba con esta persona, ahora como que cada vez me siento en un tono más bajo, a ver, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con esta persona o con la relación con esta persona? Entonces, por ejemplo, me puedo dar cuenta, no, es que antes la comunicación fluía y ahora cada vez la comunicación fluye menos. Entonces, si yo me doy cuenta de eso y me doy cuenta que esa comunicación que no fluye me está haciendo falta y me entristece, pues pilas, tengo que hacer algo para que esa comunicación fluya. Miro qué parte mía está limitando ese fluir de la comunicación o qué parte de la otra persona y tomo cartas en el asunto, no para culpar, no para recriminar, pero sí para mirar cómo mejorar eso que de alguna manera estoy perdiendo. Entonces, con respecto a las emociones, quisiera mencionar algunos otros aspectos, que es, fíjense que hay muchas emociones que nos han enseñado culturalmente y familiarmente a que eso las debemos reprimir. Por ejemplo, la ira no se debe expresar. Claro que yo no debo expresar un grito ni una grosería, eso no es la forma de expresar. Pero claro que sí se debe expresar. Si a mí algo me está doliendo, si algo me está haciendo daño, es mi responsabilidad usar esa rabia que se movilizó de una manera asertiva para expresar, mira, esto me está haciendo daño, o esto me duele, o esto no me gusta, por favor miremos cómo lo manejamos distinto, alguna cosa asertivamente, pero es mi responsabilidad expresar que algo me está dañando. Entonces, en muchos momentos lo restringimos, lo acorazamos, digamos, se dice desde la bioenergética, y ese acorazamiento lo que genera es que se van creando tensiones en el organismo y esas tensiones incluso pueden dañar los órganos vitales y crear enfermedades. O sea, muchas, por no decir todas las enfermedades fisiológicas, arrancan en lo emocional, justamente por tensiones y cosas no expresadas o camufladas que van dañando nuestro cuerpo. Y el otro extremo sería dejarme invadir por la emoción, que si apareció una tristeza, yo, mejor dicho, me metí al hueco de la tristeza y la tristeza me poseyó
y no yo puedo manejar mi tristeza. Entonces, ninguno de los dos extremos es el sano. Ni reprimirlo y contenerlo para no expresarlo, ni dejar que la emoción me invada a mí y termine manejándome. Yo soy la persona que soy dueña de mis emociones y no es la emoción la que me debe invadir y manejar a mí. Eso es funcionar asertivamente y eso implica tener contención emocional, que es fundamental, más en un momento crítico, porque en un momento crítico como este estamos muchísimo más vulnerables. O sea, nos hacen así y brincamos porque estamos irascibles, poco tolerantes, etcétera, y en la medida que pase el tiempo puede que eso se aumente. Entonces, más necesitamos aplicar estas estrategias, desarrollar propia autoconciencia para ver, bueno, me miro y cómo estoy funcionando, me miro y qué estoy sintiendo, etcétera. Entonces, ahí quisiera hacer un alto para que nos vayamos, Beatriz, a grupos. Y la consigna sería para trabajar en los grupos. Serían dos, a ver, ya les repito estas 4 estrategias para que las tengan en la memoria, o si tienen un lapicito, apunten una palabra para que se acuerden de cuáles son las 4. Y la consigna sería que cada uno mire cuál de esas 4 estrategias le queda más fácil de aplicar en su vida cotidiana. Y cuál definitivamente o no puede aplicarla o le cuesta mucho trabajo y qué podría hacer para mejorar en esa estrategia. Obviamente si ven que es útil, a lo mejor alguno dice, no, esta estrategia conmigo no va, no me interesa, no pasa nada, no importa. Pero de las que vean útiles, de esas 4 que ya se las repito, primero que miren cuál les queda fácil de aplicar y la aplican y cuál les queda difícil y si les interesa, qué podrían hacer para mejorarla. Entonces, repito sintéticamente, las 4 estrategias son: entender y aceptar que no controlamos nada en la vida. Con humildad, ¿no? Segundo, vivir centrado en el aquí y ahora con conciencia del presente. La tercera, aplica tu sabiduría para diferenciar lo que no puedes cambiar de lo que sí puedes cambiar. Y la cuarta, aceptar todos tus sentimientos y emociones como válidos y aprender a expresarlos adecuadamente. Entonces, Beatriz, tienes la palabra para los grupos. Muy bien, Consuelo. Bueno, también contarles a todos que en el chat, por si alguien no tiene abierto el chat, lo podemos ver en nuestra pantalla del Zoom al lado derecho. Ahí copiamos las 4 estrategias y copiamos también las preguntas. A una hora que nos vamos a las salas pequeñas, este chat lo podemos seguir viendo, por eso fuimos tomando notas allí. Entonces hemos formado grupitos de 3 personas. Perdóname una interrupción, Beatriz. Cada persona va a tener 2 minutos, por lo que es un poquito largo, o son 2 temitas los que van a reflexionar. Entonces, cada persona va a tener 2 minutos en el grupo chiquito. Exacto. Entonces vamos a conformar los grupos. Ustedes deben decirle aceptar a un letrerito que les va a salir en su pantalla para que puedan ir a las conversaciones. Están formados los grupos de 3 personas, excepto un grupito que queda de 2, porque no, pues, no estamos números exactamente múltiplo de 3. Entonces primero vamos a darles un minutico para que lleguen a la sala, para que organicen turnos, definan en qué turno hablan. Y luego después de un minutico, entonces ya vamos a empezar la primera persona y yo les voy a ir enviando un mensajito. ¿Dijiste 2 minutos por persona? Sí, sí. A los 2 minutos les vamos a enviar un mensajito invitándoles a que roten a la segunda persona, luego que roten a la tercera y luego ya les invitaremos a volver a la sala. Recuerden que ahí en el chat está a la derecha las preguntas, así como el recorderis de las 4 estrategias. Entonces, pues nos vamos para las salas, felices conversaciones y nos vemos muy pronto por aquí de nuevo. Hasta pronto. Ay, mensaje de voz. Sí, ahí sí llegó un mensaje. Bienvenida también a quienes están llegando en este momento, a quienes lograron ir a sus salas de conversaciones en pequeños grupos. Vamos, en el chat hemos vuelto a poner las 4 estrategias. Consuelo nos está compartiendo 8 estrategias, vamos en 4 compartidas. Hicimos el primer compartir en grupos pequeños de 3 personas, en donde la pregunta que nos invitó a desarrollar Consuelo es, de las 4 estrategias, ¿cuál es la más fácil de aplicar en tu vida cotidiana?
y cuál es la más difícil y qué puedes hacer para mejorar si sientes un llamado a mejorar. Entonces, Conce, me dijiste que querías escuchar algunas voces, Y unas me dos o tres parecería como voces. útil para todos poder escuchar, no, mejor dicho, no solamente, no lo propio personal, sino de lo que cada uno oyó en su triada, qué fue lo que más le impactó, qué fue lo que más le llegó al corazoncito, sin juzgar, sin decir bueno, malo, nada de eso, sino qué fue lo que más le llegó al corazón de ese compartir de esas tres personas, tanto en las dificultades como en lo que sí les quedaba más fácil. Ya vemos que Adriana levanta la mano. Vamos a escuchar unas dos o tres también para que podamos pues continuar recordando ser pues muy concretos para que pueda avanzar luego la sesión. Entonces escuchemos a Adriana. Bueno, hola a todos. Pues a mí me tocó mucho ver cómo, de verdad, no sé si es la falta de estar en contacto y aceptar y tener más conocimiento del tema de las emociones, porque como tú bien lo decías, María Consuelo, el tema emocional siempre se deja de segundo plano. La persona que quiere buscar manejar mejor sus emociones a veces la miran como, ahí está buscando autoayuda, es inestable. Yo miro cómo realmente eso es un tema que a todos, independientemente de la edad que tengamos, cómo nos afecta y cómo cuando hay emociones que catalogamos como negativas, pero que en realidad no son negativas, cómo lo que hacemos es empujarlas, que se vayan. Queremos que se vayan y lo que hacemos con eso es como una bola de nieve, ¿no? Lo que hacemos es que crezcan y crezcan y crezcan. Entonces muchas veces creamos nuestras películas en la propia cabeza y no nos damos cuenta que simplemente el hecho de entender que la emoción está ahí es porque nos está manifestando algo, pero no necesariamente es la emoción negativa tiene que no existir. Entonces, lo escuché un poco de mis compañeros y lo siento yo también. Yo estoy aprendiendo a abrazar el miedo, a abrazar la angustia, así como abrazo la felicidad y sobre todo a desarrollar ecuanimidad y neutralidad ante todas las emociones, porque de la misma manera que uno reacciona a algo positivo, pues reacciona a algo negativo. Entonces la idea es estar un poco más equilibrado, ¿no? Y ver las cosas sin necesidad de que eso sea la última verdad y punto y se acabó, sino como dar un paso atrás y ser un poco más ecuánime, digamos. Entonces eso me pareció muy interesante. Gracias por escuchar. Y quisiera complementar ahí algo ya que tú tocas ese tema. Fíjense que como los pasitos chiquitos para llegar a eso es identificar la emoción, nombrarla, ponerle un nombre, porque es que muchas veces decimos, ay, no me hallo, estoy mal, ¿no? Pero es muy distinto si yo tengo miedo, tristeza, angustia, lo que sea. Cada una se maneja distinto y me está reportando cosas distintas y me está hablando de necesidades mías diferentes. Entonces, es clave, repito, identificarla, nombrarla, escucharla y finalmente entender de qué necesidad mía me está hablando. Porque son radares que nos dan una cantidad de pistas de lo que sucede allá afuera y de cómo nos afecta y de lo que sucede aquí adentro y de cómo nos afecta. Gracias, Adriana. ¿Alguien más quiere compartir? Germán estuvo levantando la mano, no sé si querías hablar, Germán. Ok, muchas gracias. Buenas tardes para todos. Con mi compañera Dañana y de Sogamoso revisamos el tema de, coincidíamos, que hemos sido entrenados en este mundo para tener el control de todo, ¿no? Tener el control y que difícilmente desprenderse y desapegarse de ese tema tenía su trabajo y por lo pronto no lo hemos logrado. Centrarse en el aquí y en el ahora también lo mismo. Siempre estamos centrados en el futuro, de alguna manera, si vamos a pagar, si no vamos a pagar, si podemos, si no podemos hacer X o Y manera. Pero al final encontramos que esa tercera estrategia de aplicar la sabiduría de lo que podemos cambiar o lo que no podemos cambiar es la que nos ayudaría y le pegaría de alguna manera a todas, porque finalmente esa nos da ese desapego, ese desasosiego y saber que si se puede cambiar, pues hay un efecto positivo
Y si no se puede cambiar, pues no nos podemos rendir ante eso y más bien trabajar en qué podemos hacer y qué no podemos hacer. En términos generales es eso. Muchas gracias. Perfecto. Gracias. Una última persona. Daniel y Marta están manifestando Bueno, su deseo de hablar. Estaba preguntándole acerca de las emociones. Entre las emociones, el tema del miedo. El miedo, si bien es cierto que aparece como algo de prevención para evitar un peligro que estamos, para ponernos a salvo de un peligro, pero también es cierto que hay temor, miedos que aparecen por asuntos del pasado personal de cada uno de nosotros, que si bien es cierto, están informando de algún peligro, también es cierto que son cosas de la mente que de alguna manera están basadas en informaciones que no son temores de cosas de antes, del pasado, que en este momento ya no tendrían, digamos, como sentido y se convierte como en una dictadura de las emociones. Entonces a mí me cuesta trabajo a veces ubicar esa emoción que verdaderamente tengo que atender para ponerme a salvo frente a otro tipo de emociones de miedo que me paralizan sin haber un fondo verdadero que yo deba cuidar. Y tengo la tendencia a deshacerme del miedo. Me parece que es un ejercicio interesante, por supuesto, aparte del miedo de evitar un peligro próximo. Eso, más o menos, siento que debo apartarme del miedo. Entonces, cuando me dicen que tengo que acoger el miedo, entonces tengo que tener claridad hasta qué punto. A ver, me parece buenísima tu pregunta porque creo, primero, que todos en mayor o menor grado padecemos de lo mismo. Hay fantasmas que tenemos desde nuestra infancia que nos invaden en muchos momentos. Y, por ejemplo, si unimos las estrategias y las conectamos, el estar en el presente, aquí y ahora, supongamos que me aparece un miedo y yo empiezo, Dios mío, esto se va a acabar el mundo, lo que sea. A ver, pare, Consuelo, pare, respire. Identifique qué es lo que le está detonando ese miedo en este momento. Entonces, si yo empiezo a escuchar ese miedo y a contactarme con lo que siento, con lo que pienso, muy probablemente va a aparecer, mire, es que usted lo que está repitiendo el miedo que su abuelita tenía, de que decía que la oscuridad, yo no sé qué, lo que fuera. Entonces, a ver, separe qué es de su pasado, que eso ya sale y pues tocará trabajarlo en otros ámbitos, pero no es el miedo real, concreto, específico que tendría que atender en este momento presente. Entonces, si en este momento presente lo que le está movilizando ese miedo es X, separe lo de Y, que es el miedo ancestral que usted aprendió y que todavía no lo ha solucionado, y en otro momento mira a ver cómo lo soluciona, ¿de acuerdo? Hay que solucionarlo, pero por lo menos diferenciarlos ya hace una ayuda mucho para no dejarnos invadir de ese miedo. Por ejemplo, con la rabia nos pasa mucho. Cuando tenemos a alguien que nos dice algo, pero es que tú siempre me criticas porque es que y prendo el ventilador. Dice, a ver, un minuto, ¿esa rabia es por lo que esta persona me dijo en este momento? ¿O es que la rabia acumulada que yo tengo, que desde mi infancia no me valoraban, invalidaban lo que yo decía, me criticaban, se burlaban de mí, me hacían bullying, etcétera, etcétera, etcétera? Y yo saco todo ese cúmulo de rabia con este pobre tonto que tengo enfrente que me está diciendo, óyeme, pero es que te quedó mal lavado el plato, por decir cualquier cosa. Entonces, si yo misma diferencio conscientemente cuál es el nivel de rabia adecuado que pertenece a ese evento, de toda mi rabia ancestral, ahí yo ya estoy haciendo un trabajo que es muy importante. Bueno, no me detengo más ahí porque nos quedan las otras 4. Entonces, sigamos. Y gracias por el compartir, me parece muy útil. Bueno, entonces, la quinta estrategia es
Acepta el mundo tal como es. Acéptate a ti y a los demás sin pedir perfecciones de ninguna índole. Esto es otra de las taras culturales. Si tú haces una tarea, la tienes que hacer perfecta o arranco la hoja más o menos. Somos seres imperfectos. Además, díganme qué es lo perfecto y qué es lo imperfecto. Es que lo perfecto en el mundo no existe. Entonces, eso implica, por ejemplo, dejar muchas expectativas y muchos deber ser que tenemos en la cabeza, que nos hacen la vida trocitos. O sea, ¿qué día veía yo con un personaje, un hombre en consulta, que me decía, mire, a mí me criaron con la consigna de que la letra con sangre entra, y mi papá era un tirano y me daba, y aquí estoy regio, a mí no me pasó nada. Cuando empezamos a trabajar y a profundizar, ¿cuál que no me pasó nada? El señor estaba pegado a la misma rigidez y al mismo autoritarismo, desde el pánico que sentía que sus hijos se le salieran de las manos, porque él no había desarrollado ni esto de criterio propio, desde esa rigidez y ese deber ser que lo habían encasillado toda la vida, no había desarrollado nada de criterio propio para pensar, oiga, ¿cómo es una educación como bonita que no haga daño? No, él se había comido el cuento que la educación era como su papá la había hecho, con lo cual, perdónenme, no critico a nadie, pero era evidente que el señor le había hecho daño, aunque fuera con la mejor buena intención. Entonces, cuando uno empieza a ver, por un lado, el dolor que hay en su corazón, y por otro lado, el daño que puede hacer, y la rigidez que me agarro de algo porque es que no sé realmente cómo hacerlo, pues eso empieza a quitar una cantidad de cortinas de humo y me permite aceptar que ni el mundo es perfecto, ni yo soy perfecta, ni nadie es perfecto. Entonces, eso nos puede ayudar a exigirnos menos y a funcionar más desde nuestro ser auténtico. Nuestro ser auténtico es sabio, no es perfecto, pero es sabio. Y desde esa intuición natural, seamos hombres o mujeres, podemos identificar qué pasa en un momento dado, qué necesita el otro, para fluir con esa parte bondadosa y amorosa que hay en el corazón de todos nosotros. La siguiente estrategia, la sexta, es obsérvate sin autocriticarte, que está un poco conectada con la anterior, pero siendo consciente de ti mismo. ¿Eso qué implica? Volvemos a un punto ya visto, que es sé consciente de lo que piensas, de lo que sientes, de lo que dices, de lo que haces. Y si te equivocas, que eso está unido con la no perfección, obviamente que me voy a equivocar porque no soy perfecto, pero si me equivoco, pide disculpas, pide perdón, no se te cae, tu dignidad no se acaba por pedir perdón, todo lo contrario. Cuando uno se equivoca y pide perdón y dice, mira, discúlpame, no te quería ofender, me equivoqué, pegué un grito horrible porque estaba irascible, lo que sea, pero discúlpame, voy a hacer mi mejor esfuerzo por no repetirlo, con un hijo, con el que sea. Eso le da a uno mucha más, mejor dicho, permite que lo vean como una persona más digna de respeto. ¿Por qué? Porque estoy respetando al otro. Yo no puedo pedir respeto cuando yo irrespeto a los demás. Entonces, si yo soy humilde y digo, discúlpame, me equivoqué, eso hace que me vea la otra persona como un ser digno de respeto porque yo la estoy respetando. Entonces, eso creo que está muy unido con la no perfección y más en estos momentos donde todos estamos vulnerables y podemos embarrarla. Entonces, aceptémoslo. Bueno, la siguiente es observa qué tan flexible eres para aceptar las diferencias de las otras personas y sobre todo para adaptarte tú mismo a los cambios que nos está pidiendo la vida. O sea, a todo el cambio de guión que nos obligaron a enfrentar en este momento. ¿Y por qué eso es importantísimo? Porque fíjense que en una situación de crisis no es el más fuerte el que tiene la mayor posibilidad de sobrevivir. Y sobrevivir con eso no quiero decir solamente no morir, sino sobrevivir bien, aprendiendo. Sobrevivir aportando a la comunidad y aportándose a sí mismo. Lo que más se necesita, repito, no es la fuerza bruta, no, es la flexibilidad. Es el poder yo fluir con las circunstancias y en cada momento poder sacar lo mejor de mí para darle
a los que me rodean y a las circunstancias lo mejor que yo pueda dar. Pero eso implica ser flexible, tener capacidad de aprendizaje, tener capacidad de adaptación. Esos son los que mejor van a sobrevivir de una situación crítica. Y la octava, que es la última, es conéctate con la gratitud, la empatía y la compasión por otros. Miren, la gratitud, y lo digo desde este momento vital, ustedes no tienen por qué saberlo, a excepción de un par de personas que me conocen muy de cerca. Yo estoy atravesando un duelo, mi esposo murió hace 7 meses, y cada vez que me avasalla el dolor, lo que hago es recordar lo lindo que vivimos y lo agradezco. Gracias, Ferdi, por los años que tuvimos de tal cosa. Gracias por los 5 hijos que hiciste, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso automáticamente me cambia el chip. Es como si pusiera un off y un on en otra onda. Entonces, agradecer ayuda mucho en un momento de crisis. Y siempre, siempre, siempre hay algo por qué agradecer. Así sea porque puedo respirar, porque estoy viva, porque me puedo mover, porque tengo alimento en mi mesa, por lo que sea, pero hay que agradecer todo el tiempo. Y lo otro es conectarse con la empatía. O sea, la empatía, que día una paciente me decía muy linda, yo soy muy empática, yo sé escuchar muy bien y ahí mismo doy soluciones. A ver, un minuto. ¿Qué es la empatía? La empatía no es solamente escuchar. La empatía no es brincar a darle soluciones a quien no me las está pidiendo. La empatía es conectarme con el sentimiento de la otra persona. No es dejarme invadir por ese sentimiento, no. Es poder sentir, mi sentimiento es este, esa persona está sintiendo tal otra cosa, pero yo puedo conectar, resonar con eso y puedo escuchar sin tener que dar ningún consejo, ninguna solución. ¿Por qué? Porque no es empático darle mis soluciones y mis consejos a una persona que está viviendo una cosa que es de ella. Puedo preguntar, ¿habría algo que yo pueda hacer por ti o para ti en este momento? Pero no dar mis soluciones porque esas son las que a mí me funcionarían, no las que a la otra persona le funcionaría. Y muy probablemente, y lo digo porque lo veo mucho en consulta, que me dicen, mire, es que las mujeres sobre todo solemos compartir mucho de nuestros sentimientos y decir, mira, estoy preocupada por esto y estoy triste por esto y me angustia tal cosa y no sé qué. Y los hombres usualmente, esto es una generalización burda, pero usualmente los hombres que son más del hacer, pero ¿por qué no haces esto? Pero dile que tal cosa, pero es que ¿por qué no? Van a la solución de una. Eso puede ser muy querido, muy bonito, pero no es empático. Porque la persona que está compartiendo sus sentimientos no está pidiendo ninguna solución, está simplemente diciendo, escúchame, escúchame, necesito compartir esto de mi corazón. Entonces la empatía es estar ahí presente para escuchar y apoyar en lo que la otra persona pide. Y lo último de este tema es la compasión. O sea, compasión es resonar en el corazón con el dolor del otro, no es tener lástima. Es poder resonar con ese dolor y mirar yo qué puedo hacer. Y sí, puede que en esta circunstancia pues no nos sobren los recursos, todos estamos con dificultades económicas, de negocios, etcétera, pero a veces el solo hecho de escuchar a alguien, de llamar a alguien, de llamar a la tía viejita que yo sé que está solita, hola, ¿cómo estás? Quería saber cómo estás, te quiero mucho. Eso es actuar compasivamente. Entonces, y con lo otro también, o sea, igual, la sociedad está con muchas dificultades, ver yo en qué puedo apoyar a quién, a la empleada del servicio, al portero del edificio, etcétera, y mirar sin invadir y sin dar más allá de lo que, mejor dicho, de unos límites sanos. Creo que todos podemos aportar en muchos ámbitos en este momento, de apoyo emocional, de cosas económicas, de alimentación, de oportunidades de trabajo, o sea, pensar en el conjunto. Eso creo que es muy importante y eso nos conecta automáticamente con nuestro poder, con lo que sí podemos hacer, no con el horror y la tragedia de que el mundo se está desbaratando, sino nos conecta con la parte poderosa que sí tenemos para poder actuar desde nuestro lugar, así sea un lugar chiquitico, pero tener un impacto en el medio que nos rodea.
Entonces, les quiero plantear que hagamos el mismo ejercicio de compartir. Entonces, les resumo las 4 estrategias para trabajar en este momento, que son aceptar el mundo tal como es, a ti y a los otros, sin pedir perfecciones. Observarte sin autocriticarte, pero siendo consciente de ti mismo. Observar tu flexibilidad frente a otros y a las condiciones cambiantes. Y la 4ª, que es conectarte con la gratitud, la empatía y la compasión. Entonces, podemos... Pero no le llegó el mensajito anunciando que en 60 segundos terminaba la sesión. ¿Ya estamos todos? Un gusto haberte conocido, Juliana. Un gusto. Estamos todos. Igualmente. Entonces, igual que en la ronda anterior, ¿quién quisiera compartir lo que más le llegó al corazón del compartir en las triades? Bueno, buenas tardes. Nosotros en el grupo hicimos como el ejercicio de mirar cuáles eran aquellas cosas que más se nos facilitaban y las que más se nos dificultaban de estas últimas estrategias. Entonces veíamos que una muy bella es el tema de la gratitud, ¿no? De conectarse con la gratitud, empatía y compasión como una de las facilidades. Un tema difícil, por ejemplo, observarse sin autocriticarse y aceptar el mundo tal y como es. Era como los que encontrábamos. Y por mi ladito estaba la facilidad también de adaptarse al cambio, ¿sí? Entonces era como eso lo que se recogió dentro de nuestro círculo. Muchas gracias. Y creo que esos son elementos muy, muy, muy marcados por la cultura. A todos nos enseñan que debemos ser fijos, perfectos, como rieles, no cambiar. Y es contra natura. O sea, lo único que tenemos seguro en la vida, minuto a minuto, es el cambio. Si nos fijamos nomás en la respiración, cada vez que inhalamos y exhalamos, entra un aire distinto y sale un aire distinto. Ni siquiera es el mismo aire el que respiramos. Y el impacto que genera en nuestro organismo es que va generando células nuevas, cada segundo mueren células, o sea, estamos en permanente y continuo cambio. Pero aceptar eso en nuestra vida, aquí hasta lo podemos entender y echar toda la carreta del mundo, pero aceptar y vivir coherentemente con eso no es nada sencillo. Y por eso intentamos hacernos a la ilusión del control, a la ilusión de la rigidez, a la ilusión de yo sé cómo son las cosas y esta es la verdad revelada, etc. Son seguridades falsas a las cuales nos aferramos bastante absurdamente. Bueno, ¿quién más quiere compartir? Dale. Bueno, dentro de las cosas que se nos dificulta aceptar y sabemos que no está en nuestras manos solucionarlo, bueno, en parte sí, en algunas formas lo podríamos hacer, pero que nos dificulta mucho aceptar es el mundo tal como es, porque ante tanta inequidad, pues difícilmente uno puede pensar que sea lo mejor que le puede suceder a todo el mundo, y en esta crisis de la pandemia, con mayor razón, la gente tendrá que salir a trabajar porque no tiene los recursos económicos para poder sostenerse dentro de su casa, es de un trabajo independiente, lo que sea. Entonces, esa es la parte que se nos dificulta poder aceptar, aunque sabemos que no podemos cambiar. Me parece un tema lindo, Marta, porque, a ver, yo ahí diferenciaría lo que es aceptar el mundo tal como es, y pongo un ejemplo. Aceptar que hay gente alzada en armas, aceptar que hay gente crítica, aceptar que hay corrupción en el gobierno, aceptar que hay gente en la indigencia, ni siquiera en la pobreza, sino en la pobreza súper extrema. O sea, aceptar esas cosas implica reconocerlas que son parte de nuestra realidad, mas no implica resignarnos a eso.
Cuando yo digo que cada uno puede desde su pedacito donde vive hacer lo mejor que pueda y dar lo mejor que esté a su alcance, implica que no se está resignando. O sea, está asumiendo el pedacito donde sí puede tener un impacto e incluso pensar de pronto estrategias más allá, donde también puede impactar el mundo, y no necesariamente es resignarnos. Ahora, ahí sí creo que hay que hacer la diferencia de dónde podemos impactar y tener un efecto desde lo que nosotros hagamos y dónde definitivamente no, y son cosas que están más en nuestros preconceptos, y pongo el ejemplo. Irme en contra de una persona travesti o de una persona que se separó, se casó 5 veces, etcétera, tiene una vida que a mi juicio puede ser promiscua, loca, desbaratada. Eso ya son cosas, primero, que corresponden al ámbito de ese ser humano, al ámbito privado de ese ser humano, y que no está en mis manos ni criticar, ni juzgar, y menos cambiar. Entonces creo que sí hay que hacer diferencias entre lo que nosotros juzgamos y prejuzgamos y no nos corresponde, y lo que socialmente de alguna manera sí nos corresponde porque somos parte de esa sociedad. Y alguito podríamos hacer. Entonces ahí, guardadas proporciones, obviamente, o sea, pensar, por ejemplo, en la crisis laboral que está el país, y no es el país, es América, es el mundo entero, pues yo no puedo hacer mucho, pero sí puedo hacer, por ejemplo, con qué manejo le doy a mi empleada de servicio doméstico, por ejemplo. Entonces, en mi pequeño ámbito estoy haciendo algo concreto para que no se quede sin empleo, para que le pague la seguridad social, para que encuentre formas en que, etcétera. Entonces, creo que eso es importante diferenciar, repito, lo que son cosas del ámbito privado de lo que son cosas del ámbito social, donde yo soy un ser activo de esa sociedad, y lo otro, la diferencia entre resignarme y aceptar. Gracias. Entonces, bueno, me voy al último punto porque si no se nos acaba el tiempo. El último punto que quisiera compartir son como los posibles aprendizajes que podemos sacar, que eso sería ya como la parte de resiliencia, no solamente las estrategias para ver cómo enfrento esta situación, de hecho complicada, sino además qué puedo aprender para salir como un mejor humano de una situación como esta, que eso sería lo que se llama resiliencia. No es solo manejar la situación difícil, sino salir fortalecido y construido, enriquecido como un ser humano. Entonces, eso no se crea gratuito. O sea, la sola crisis no nos va a hacer ser unos mejores seres humanos. Depende cómo nosotros la enfrentemos. Depende cómo la asumamos. Depende qué decidamos hacer con lo que nos sucede y lo que tenemos que enfrentar cada día. Y pongo un ejemplo concreto. En un momento crítico como este, donde además compartimos con niños, con ancianos, etcétera, pues, por ejemplo, la diversión, el juego, el ver una película, el jugar juegos electrónicos, todo eso debe tener un espacio, porque tenemos que alegrarnos la vida, distensionarnos, compartir en cosas que ya no sean ni estudio, ni trabajo, etcétera. Pero hasta ahí, y voy a poner 2 ejemplos extremos. Yo puedo durar 5 horas metido en un juego electrónico como un zombie, y de ahí, claro, quemé el tiempo, lo gasté, pero en algo salí enriquecido, a lo mejor hasta salí más tensionado, porque eso me va poniendo en competencia y tengo que ganar y tengo que no sé qué, bueno, pero es una forma de distracción, no la critico, pero creo que lo importante sería incluso pensar cómo esos momentos de juego, de compartir, de diversión, los podemos capitalizar para enriquecernos como seres humanos. Y pongo un ejemplo. Si yo estoy jugando con mis hijos, mis nietos, mis hermanos, el que sea, un parqués, un dominó, un monopolio, yo puedo observar, por ejemplo, qué pasa cuando alguno pierde o cuando alguno gana. Somos sarcásticos cuando uno gana y yo se la monto, o yo me pongo furioso porque es que alguien me ganó. O sea, observar ese tipo de reacciones y ver cuáles son las dinámicas familiares que se representan ahí a través de un juego, eso puede ser una posibilidad de aprendizaje maravilloso. Y me estoy divirtiendo. No tengo que dar cátedra, ¿no? Lo puedo observar y tomar conciencia y ver qué medidas tomo, qué ejemplo doy, por ejemplo.
Que día en una consulta una paciente me decía, mire, mis papás fueron divinos, estuvieron presentes y siguen estando presentes en mi vida y me han ayudado y me han apoyado siempre. Pero hay unas cosas ahí debajo de la mesa que yo como que no entiendo y empezamos a trabajar hasta que logró identificarlo y dice, sí, mi papá tiene un humor negro y un sarcasmo que acaba con cualquiera y a mí me ha afectado. Ejemplo, que dice, no, pues es que tú sí no irás a hacer eso porque tú no puedes. Es que pues, a ti no se te da eso, eso no son tus habilidades. Que un papá le diga eso a un niño o a una mujer adulta incluso, es atropellante con su propia autoestima y genera dolor en el alma. Porque de un papá uno lo que espera es reconocimiento, valoración auténtica, claro, pero no ese tipo de observaciones. Entonces, hay muchas cosas en las dinámicas familiares que creo que es una oportunidad de oro en esta convivencia forzada y continua para observar y para aprender de ahí. Entonces, miremos otros posibles aprendizajes para salir mejores seres humanos. Por ejemplo, si vivimos solos. Yo en este momento estoy sola con una perrita. Entonces, a uno la soledad lo enfrenta con, bueno, ¿cómo la manejo? ¿Qué hago con eso? ¿Qué tan buena compañera soy yo de mí misma? Que día en un meme que me llegó decía, si tú te aburres contigo mismo, es porque eres una persona aburrida. Y creo que tiene mucho sentido. Porque es decir, si yo aprendo a escuchar mis necesidades, si yo estoy conectada conmigo, yo puedo decir, hola, en este momento quiero hacer esto, quiero comer lo otro, voy a ver una película, voy a llamar a alguien que quiero para lo que sea, voy a leer. Eso es ser buena compañera mía, estar atenta a ver en qué estoy sintonizada y qué necesito en cada momento. Pero si yo me abandono y lo que hago es pelear con el mundo porque no estoy con alguien, pues no estoy siendo una buena compañera mía. Otro posible aprendizaje que creo que resume un poco de las estrategias que hemos visto es, si tú te observas tomando conciencia y aceptas lo que ves, o sea, cuando uno logra, que es un poco lo que uno hace en terapia con la gente, hacerle de espejito, decirle, mira, yo veo esto. Si uno es capaz de ponerse ese espejito enfrente y aceptar lo que ve, así no le guste, puede que uno diga, uy, carajo, es que yo soy lo más regañona del mundo, o soy irascible, o soy negativa, siempre estoy viendo primero el pedazo de la botella vacía y no la mitad de la botella llena. Puede que no me guste lo que vea, pero si yo soy capaz de verlo y reconocerlo, ya tengo la mitad del camino recorrido para cambiarlo. Porque lo primero que hay que hacer es que hay que dar el paso es de reconocer, yo me estoy comportando de esta manera y ahí yo puedo decir, me gusta, no me gusta, no me gusta, entonces miremos a ver qué hacemos para cambiarlo. Pero no es el cuento de que yo soy así, aguántenme. No, yo soy así, yo diría que el yo soy así es una sentencia casi que de muerte, porque solo uno cuando está en el cajón ya es de una manera, ya no hay posibilidad de cambiarlo. Bueno, otro posible aprendizaje es descubrir lo que realmente es importante en la vida de cada uno. Y puede ser muy distinto para cada uno. Pero es poder diferenciar. Hoy pensaba yo, ¿cuántos tenemos o tienen? No importa, cada uno. Una finca, que no pudieron volver. Un club, tampoco hemos podido volver. 1, 2 o 3 o yo no sé cuántos carros. Lo saca uno por ahí media horita cada vez que va a hacer mercado, cada 15 días. ¿Cuánta ropa en el closet que no nos ponemos hace meses? ¿Cuántas joyas guardadas yo no sé dónde? Sin todo eso, sin usar todo eso, hemos podido vivir. ¿Será que eso es lo importante en la vida? Cuando llevamos 2 meses sin usarlo y no ha pasado nada. Entonces, ¿qué es lo realmente importante? Eso creo que es una posibilidad de aprendizaje en este momento fundamental e incluso llegar a hacerse preguntas más de fondo que es, oiga, ¿yo para qué vine a este mundo? ¿Para qué? No por qué, sino para qué. ¿Qué legado quiero yo dejar? ¿Cómo quiero que me recuerden las personas con las que he compartido? Que tengan qué imagen, qué quiero dejar yo en el mundo, más allá de riquezas que a lo mejor pues no cuestiono, o sea, la plata se necesita para la vida, pero ¿será que lo más importante que yo puedo dejar a la gente que amo es una cantidad de plata? ¿O qué es lo que quiero dejar significativo? Y
por último, acorde con eso que yo encuentre de qué es lo que para mí tiene sentido en la vida, proyectar un futuro coherente con eso. ¿Qué eso qué implica? Definitivamente, proyectarme, yo diría, hacia valores que como sociedad hemos perdido bastante y creo que esta dificultad grande y generalizada nos debería llevar allá. Yo ruego para que nos lleve allá, que es a valorar cosas como la solidaridad, el apoyo mutuo, la compasión, la vivencia en interconexión y la conciencia de que vivimos en interdependencia. O sea, yo me acuerdo cuando hace muchos años empecé a estudiar sistémica, nos echaban el cuento de que cuando una mariposita aletea en Indochina, eso impacta al universo completo. Y uno decía, eso suena como mágico, ¿no? Sí, debe ser, eso tiene sentido, pero era como magia. Hoy lo estamos viviendo. Un bichito que nació en China, hoy está apoderándose del mundo entero y nos tiene en jaque a toda la tecnología desarrollada durante siglos por el ser humano y todavía no hemos podido saber muy bien qué hacer ni cómo manejarlo. Entonces creo que esos son aprendizajes que están ahí, que la vida nos los está poniendo aquí de frente para que miremos cómo hacerlos nuestros y cómo de verdad aprender a vivir de una manera un poco más positiva. Y quiero hacer una analogía. Así como el coronavirus se difunde con una capacidad enorme, creo que nosotros tendríamos la misma posibilidad de difundir y contagiar de todo lo positivo que puede salir de nuestro corazón si aplicamos todas estas cosas que ojalá lo logremos, que sería de amor, de apoyo, de solidaridad, de mirada optimista, de búsqueda conjunta de oportunidades, de pensar en el otro. O sea, esas son cosas que podemos nosotros irradiar y dar al mundo y se va a multiplicar como el coronavirus, pero con unos efectos muy distintos. Entonces, para finalizar, quiero usar una frase de un psiquiatra austriaco a quien admiro y le he aprendido muchísimo, que es Viktor Frankl. Él fue sobreviviente de un campo de concentración en la Segunda Guerra Mundial y es el padre de la logoterapia, que es justamente una terapia basada o focalizada en encontrarle sentido a la vida. El objetivo final es encontrarle sentido a la vida. Y él dice, cuando no podemos cambiar una situación, nos encontramos ante el desafío de cambiarnos a nosotros mismos. Por eso quiero cerrar con esa frase como con la motivación de, mire, estas estrategias nos ayudan a cambiarnos a nosotros mismos si tomamos conciencia y nos hacemos cargo, sí lo podemos cambiar y controlar de alguna manera. Entonces, bueno, eso era lo que tenía para compartirles. Entonces, darles la palabra libremente a quien quiera compartir. Y la última propuesta de compartir sería que nos dijeran en lo concreto, en lo práctico, quien quiera compartirlo, cuál ha sido el principal aprendizaje que ha tenido en esta cuarentena. Ya, es una cuarentena que ya creo que hoy completamos el día 51, o sea, es bien larga. Entonces, que cada uno pueda mirarse y compartir sin grandes teorías ni nada, sino compartir desde su corazón y desde su práctica cuál ha sido el principal aprendizaje que han tenido en estos 50 días de cuarentena. Entonces, tienen la palabra. Bien, entonces tenemos unos 10 minuticos, son bueno, en Colombia 5:36 y esta sesión está programada hasta las 6 en Colombia. Entonces tenemos unos 20 minutitos para entre escuchar las voces de algunos de los que quiera compartir, así como también quien quiera compartir en el chat también. Bienvenidos. Igual si hay alguna pregunta para también bienvenida, pero quisiera que compartan un poquito antes y ya los últimos minuticos los dejamos para preguntas. Y al final vamos a pedir unos momenticos para pedir dos cositas, invitar al siguiente webinar, invitar a que nos dejen datos. Entonces vamos a pedir, faltando unos 5 minuticos antes de terminar, vamos a parar el compartir. Pero entonces pues este espacio está abierto para
quienes deseen compartir la reflexión que Consuelo nos está invitando. ¿Cuál ha sido el principal aprendizaje en estos 51 días de Colombia, de cuarentena? Digo 51 en el caso de Colombia, pero aquí tenemos personas de otros países. Sí, Así, también. donde sea que estemos y por el tiempo que llevemos en cuarentena, pues ¿cuál ha sido el aprendizaje, Adriana? Estás levantando Ay, tu mano. yo sé, estoy que me hablo, ¿no? Salen letreros. Ay, sí, me salen letreros. Bueno, muchas gracias por toda esta información tan bella, tan valiosa, tan fantástica, mejor dicho. De verdad que qué honra estar acá. Y yo creo que para mí el aprendizaje ha sido entender que, bueno, eso va a sonar también a frase cliché, pero esas frases clichés que uno entre más crece y más madura, más les encuentra sentido. Y es que la libertad está en la mente y que por más de que uno esté en la situación más difícil, que su mente crea que es difícil, uno siempre puede darle la vuelta a la situación desde una actitud. Entonces, también cuando uno le dicen que todo es cuestión de actitud, parece muy simplista, pero en realidad es eso. Entonces, creo que esto a mí me hizo valorar realmente lo que tengo alrededor y darme cuenta que a veces yo le doy el control a cosas externas de mi felicidad, o pienso que cuando tenga esto voy a estar bien, o cuando esté allá me voy a sentir mejor, cuando aquí me tocó estar bien con lo que tenía aquí y ahora. Entonces me doy cuenta que en realidad uno muchas veces le cede ese poder, la felicidad que la tiene uno mismo, a cosas exteriores y personas exteriores, cuando uno realmente en el momento que quiera y en el lugar que quiera puede estar feliz, pleno, agradecido con la vida, por más difícil que a los ojos de uno mismo y del mundo pueda ser difícil la situación. Entonces ese fue mi mayor aprendizaje de todo este tiempo, en el mismo Gracias. lugar, con la misma persona. Gracias. Gracias por escuchar. Gracias, Adriana, por tu compartir. También algunas personas hemos ido compartiendo en el chat, pero también está el micrófono abierto. Quien quiera, levante su mano. Si puede autoabrir su micrófono, y si no me hace una señita, yo le puedo abrir el micrófono si alguien desea hablar y no encuentra cómo activar su micrófono. Si quieres, puedes leer algunos de los que aparecen en el chat, Beatriz. Alguien compartió Sí, en el chat estamos teniendo unos compartires muy poderosos. Por ejemplo, Maggie nos dice que ha podido reconocer lo más importante en su vida y es estar en familia. Hemos estado separados con mi pareja y esto ha sido complejo. Yo compartí volver a lo más simple y natural. Encuentro más profundo con mi pareja y compañeros de la aldea en la que vivo. Luz Amparo nos dice que ha sido un aprendizaje es poder desacelerarse como persona, reprogramar y desmontar todos los planes. Esto ocurrió en su cumpleaños el 3 de mayo. Tenía programado ir a una finca en Antioquia a celebrar con mis compañeros, pero al final la pasé con mi familia y en la finca de mi casa, algo muy delicioso. Ahí Daniel y Marta estaban pidiendo la palabra. Ah, por favor, gracias Dani. Y gracias Guru que lo notaste. Daniel y Marta pueden activar su micrófono. Muchas gracias. Quería compartir lo siguiente. En esta circunstancia especial que estamos viviendo y de alguna manera, como ha cesado el ruido exterior, he podido estar más conectado con mi pareja, digamos, estando con el otro, desprovisto de cosas que lo distraigan a uno, pues he aprendido a valorar un poco más a esa persona que vive conmigo sin tanto ruido exterior. Y me he dado cuenta del tema del respeto por el otro, como que ese ambiente que se está dando de algún silencio favorece poder ver con más claridad al otro, que de alguna manera es uno mismo también, y en ese trato
digamos, como más silencioso en términos de ruido, pues he podido apreciar más todas sus cualidades como persona, más todas las cosas bellas que tiene, y eso pues ha mejorado mucho la relación. Por otro lado, pues he tenido oportunidad de estar más conectado conmigo mismo y he sentido algo que pues está en teoría, que lo sabemos, el valor del amor universal. Y el tema, aunque no lo he practicado mucho, el tema de la ayuda y del apoyo al otro. Y como descubriendo un poco que ese podría ser el verdadero sentido de estar vivo, porque todo lo demás es como lo del mundo exterior, como el mundo de la materia, de lo que es como una ilusión, como una fantasía. Y pues el encierro, se puede llamar así, alguien decía por ahí que deberíamos llamarlo retiro, un retiro como el retiro que haría un escritor o alguien, o un pensador o un artista, para crear, que en este caso pues es obligatorio, pero tomado en el mejor sentido, pues he sentido que hay muchos, digamos, muchos beneficios con relación a eso, darle más importancia también al interior y al exterior. Gracias, Dani. Bueno, yo creo que aquí hay que salir mucho. Yo quiero comentar algo que he visto en la consulta. Yo he seguido haciendo toda mi consulta por internet, obviamente, porque no hay posibilidad de hacerla presencial. Y mire, es como, por lo menos con la mitad de las personas que están en consulta conmigo en este momento, es como si hubiera una luz mágica que los está iluminando. Han sucedido cambios en sus procesos con personas que llevábamos meses trabajando y uno dice, sí, ha avanzado, ha profundizado, pero se han dado como cambios así que uno dice, oiga, ¿aquí qué es? Se les apareció un angelito, los iluminó el Espíritu Santo, ¿qué pasó? Pero sí es cierto, el estar uno encerrado, con deprivación de muchas cosas externas, yo creo que definitivamente lleva a conectarse más con uno. Y creo que por eso es una oportunidad regia para poner en práctica muchas de estas cosas, así sean chiquito, pasito a pasito, porque sí es una oportunidad maravillosa de conocernos más, de salir de esos fantasmas de la infancia que tú mencionabas, de identificarlos, o sea, de hacer muchas cosas por nuestro bienestar interior, que obviamente se va a ver reflejado, como tú decías, en tu caso, por ejemplo, en la relación de pareja y en la relación con el mundo en general. Entonces, bueno, no sé si alcanzamos a otro compartir, Beatriz, o ya paramos aquí. Sí, tenemos tiempo y mientras si alguien quiere compartir, pues hablando, quiero antes leer un compartir en el chat de Diana, que dice, he aprendido a entender que necesito trabajar en una emoción que es la ira y necesito pensar más en mí y no dejar el control en los demás. Me parece muy linda y muy conectada con las estrategias que Consuelo nos ha entregado hoy, ¿no? Las ocho estrategias. Y Mirna dice, me encantó reconocer con cuán pocas cosas, objetos, ropa, calzado, he podido continuar mi existencia. Sí, qué lindo. Eso implica desapegarnos de una cantidad y quitarle importancia a una cantidad de cosas que claro que en algunos momentos tocará ponerse la ropa de protocolo y todo, pero eso no es lo fundamental en la vida. Entonces, qué rico como evacuar cosas que no nos dejan viajar ligeros de equipaje. Sí, sí, qué belleza, qué belleza. Bueno, un minutico más, unos minuticos más para un par de compartires. ¿Quién O siente? si hay preguntas o comentarios de algo, con todo gusto. Diana. Bueno, hola a todos. Hola. Hola. Más que una, sí, es como una pregunta porque, hola, porque pues no sé, no tengo herramientas para manejarla. Y es cuando tú nos hablas en una parte donde dice que debemos observarnos sin autocriticarnos.
en el ejercicio yo le comentaba a mi compañero que para mí es bastante difícil, porque por cualquier cosa que yo haga y que cause un daño o algo no deseado, ahí estoy para darme todo el látigo del mundo. Entonces, pues entiendo que no tiene que ser así siempre. Entonces la pregunta es como, bueno, ya lo identifico en mí, pero no sé cómo trabajarlo o no sé cómo dejarme dar tanto. Te doy 2 o 3 ideas para que tú las trabajes. O sea, tú dices 2 cosas que me llaman mucho la atención. Una, cuando yo le hago daño a alguien. Yo eso no digo que seas perfecta, que no le hagas hecho daño a nadie, pero eso yo lo pondría en una incógnita muy grande. ¿Por qué? Porque muchas veces son nuestras propias fantasías de daño con las que nosotros nos inculpamos. O puede pasar también que tenemos gente alrededor que nos vive culpabilizando de cosas. Es que tú me haces sentir muy mal, es que tú eres la responsable de que yo no sé qué, es que tú me vives criticando. Entonces es poder sanamente uno diferenciar qué culpas me estoy echando, qué culpas me estoy poniendo yo misma y realmente cuáles son los daños que hago. Y si los hago, puedo ir y preguntarle a la persona y pedirle disculpas y ser consciente de si de verdad hay un daño o es más mi fantasía de daño. Y lo otro que decías, cuando no le doy gusto a las personas, creo que lo dijiste en esas palabras, eso es un punto que también es clave y que culturalmente nos forman para darle gusto a la gente. Una buena niña es la que le da gusto a la tía y saluda de tal manera y hace no sé qué. Perdóname, pero eso no es sano. Cada uno de nosotros llegó al mundo para ser lo que es, no para darle gusto a nadie, lo cual no quiere decir que agredamos a nadie, faltemos el respeto, eso es otra cosa. Pero no estamos en el mundo para darle gusto a nadie, ni siquiera a mi mamá o a mi papá o a mi marido o a mi hijo. No, yo tengo el derecho de ser yo responsablemente frente a los otros, repito, sin hacer daño y sin agredir, pero tengo el derecho a ser yo íntegramente, mi yo auténtico, ponerlo en juego, en el mundo. Así no le guste a la tía, a la abuela, a la prima, el que sea. ¿Sí me explico? Entonces, encontrar ese balance es algo que hay que trabajar, evidentemente, porque no se trata de ser la rebelde sin causa, pero sí darte el derecho de ser tú. El hecho de ser tú no tiene por qué dañar a nadie. Entonces, Gracias. míralo. Usa esas herramientas para mirarlo. Bueno, Beatriz, yo creo que dejamos aquí y te doy la palabra para todas tus anuncios que tienes que hacer. Sí, aunque Maggie está por la... Maggie tiene la mano levantada. Maggie. Bien. Hola. Hola. ¿Cómo están? Dale, bueno, primeramente para agradecerles por la charla, ha sido muy, muy enriquecedora. Pues creo que a través de lo que he vivido en esto, siento que es como una metamorfosis. En el momento en que inició todo, sí sentí mucha angustia, desesperación, pues soy una persona que trabaja independiente, tengo mi negocio cerrado, y sí le llega a uno un montón de pensamientos, de preguntas de qué voy a hacer, ¿sí? ¿Qué va a pasar? ¿Cómo voy a sobrevivir? Etcétera, etcétera. Pero también es ver cómo a través del tiempo todo se va acoplando y todo se va acomodando, no sé, y pues no ha pasado nada grave, o sea, no me ha faltado nada, al contrario, ha sido muy enriquecedor el tema en el autoconocimiento. Era la que les decía que mi pareja pues sí está distante porque él trabaja en una finca y pues no ha podido regresar a casa pues. Entonces, pero cómo ha sido el tema de conocernos un poco más y a través de lo virtual, que para mí en mi ejercicio, en mi labor, no uso nunca un tema virtual, computadores, sistemas, porque mi tema es más físico y de contacto con el otro. Entonces, pues llegaron muchos cuestionamientos al respecto, pero pues es ver cómo uno se empieza a acomodar realmente a la situación.
Y eso, como que todo empieza a equilibrarse igual de esta forma en que estamos, porque definitivamente no hay otra opción en este momento. Y pues sí es como rendirse a eso precisamente, es que no puedo ahorita hacer nada más y pues hay que acomodarnos. He tenido angustias, he tenido miedo después, sí, me he sentido tristeza, o sea, no puedo decir que he estado feliz todos los días, porque sí llegan a mí esas emociones. Pero pues bueno, o sea, yo lo veo más como es en el lado positivo porque he aprendido otras cosas. He hecho esto, usar un Zoom, yo no sabía que existía, no sé. Entonces, ha sido muy enriquecedor y sí les quiero agradecer y a ustedes lo de Ecualdea, porque yo he escuchado todas las charlas, ha sido muy, muy enriquecedor todo. Y pues precisamente es como principalmente darles las gracias a ustedes por ese trabajo y por esa labor que hacen. Gracias, Maggi. Y quisiera utilizar ese último testimonio tuyo para resaltar algo que usualmente no hacemos y es muy importante, que es darnos el crédito a nosotros de lo que sí hemos logrado. En tu caso, tú dices, las cosas se han acomodado. Sí, claro, las cosas, el mundo, el contexto influye, todo eso, pero tú has sido flexible, tú has sido proactiva, tú has podido usar herramientas que a lo mejor ni sabías que existían, como yo también lo he hecho. Es darnos ese crédito y es reconocer que somos flexibles, que somos capaces, que tenemos poder, que podemos aprender, que nos interesan las cosas y las logramos. Eso es súper importante, porque es reconocernos a nosotros mismos nuestros propios valores y nuestras propias fortalezas. Bueno, ya, no hablo más bien. Muchas gracias a todos, ha sido un rato para mí muy enriquecedor también. Y bueno, gracias. Gracias a ti. No, pues María Consuelo. Muchas gracias a todos. Gracias, Consuelo. Compartir tan poderoso. Quiero pedirles un segundito que no se retiren todavía de la sala para dos cositas más. Estoy enviándoles aquí por el chat el link a un documentico muy pequeño, un formato de Google, al cual les pido entrar todos aquellos que quieran dejarnos su nombre, correo electrónico y WhatsApp para asegurar que les lleguen las siguientes convocatorias. Si así lo quieren, entren en este momento y pues compártanos allí sus datos para que podamos seguir en contacto. Eso no les va a tomar un minutico, está bien cortitico. Es nombre, correo y WhatsApp. No necesitamos más información de ustedes. Pero eso nos permitirá asegurar pues, que les podrá llegar las siguientes convocatorias. Igualmente, pues también seguiremos difundiéndolas vía los grupos de Zoom que tenemos. Quizás esperamos que les llegue por las mismas vías en que les llegaron, como dijimos hace 8 días. Afortunadamente ya no tenemos cómo rastrear por dónde les ha llegado a cada uno de ustedes, porque esto quiere decir que esta información está teniendo una bellísima pues, receptividad por parte de muchos de ustedes. Daniel, es por el chat del Zoom. Abajo en el menú horizontal inferior hay un botón que dice chat, tú lo aprietas y se te despliega un diálogo de chat. Y ahí es donde Bea puso el link. ¿Lo viste? Sí. No sé cuál es el código del país. Gracias. ¿De qué país estás? Colombia. No, tranquila. Colombia. Si estás en Colombia, sabemos bien cuál es, pero si no estás en Colombia, okay, es importante que nos cuentes cuál es el código de país. De todos modos, es 57 para que en cualquier otro momento te sea útil la información. Ok, gracias. Listo. Gracias. Bueno. Y voy a volver a compartir pantalla para compartirles la convocatoria a nuestro siguiente conferencia en línea. Como todos ya les hemos dicho varias veces, esta es una serie de 8 conferencias en línea. Y Guru, compártenos entonces esta información de la siguiente conferencia de hoy en noche. Con mucho gusto, porque voy a presentar a una invitada. Esta vez nos vamos a mover de país, nos vamos a mover a Chile. Satvachan Kaur es la próxima invitada. Tal como yo, es profesora de Kundalini Yoga. Es una invitada que vive en el sur de Chile, vive en Valdivia. Y ella está especializada en el trabajo con
con la aplicación del yoga a mujeres gestantes, en trabajo pre y postnatal, el trabajo con niños, y ella aplica ahí todo en su familia, en su espacio. Además trabaja usando distintas formas de herramientas naturales para su propia sanación, trabaja con aromaterapia y trabaja con la alimentación, por supuesto, con todo lo que el yoga implica, incluida herramientas como lo que María Consuelo también comentaba, de respiración y uso del cuerpo sanamente. Entonces la invitación es, el título que se puso es Tu hogar, tu paraíso, inspirando a los hijos y las hijas con nuestro propio bienestar. Ella va a estar justamente compartiendo desde el primer paso, que es la relación con uno misma o con uno mismo, el espacio en la familia, primero con la pareja, si es que existe un compañero o compañera, y ahí el paso a las nuevas generaciones, los hijos, las hijas, si sean tus hijos biológicos o no, en espacio de cocrianza. Entonces, bueno, ahí queda la invitación hecha, todos los lunes entonces, sería el lunes 18, próxima semana, 4 de la tarde, 16 horas horario Colombia, 17 horas en Chile, sé que hay aquí unas chilenas presentes, y en otros países, por favor, chequen en su uso horario correspondiente. Ahí está hecha la invitación. Bien. Entonces paro de compartir pantalla para que podamos abrir nuestras cámaras. Ay, bueno, y qué rico si podemos abrir todas nuestras cámaras y podamos tomar una fotico de grupo. Me gustaría muchísimo. Si para ustedes está bien. Tomar una fotico de grupo y la voy a tomar ya. A ver, esperemos si alguien más puede activar su cámara y podemos abrir nuestros micrófonos. Voy a... todos tienen su micrófono abierto, excepto Valentina, no me dejó abrir. Ya. Muy bien, entonces, bueno, pues vamos a tomar esta fotico de grupo. Gracias a todos, muchas gracias. Muchas gracias. Muy bueno, muy constructivo.